Este vídeo, que Dios les bendiga poderosamente. Dice la palabra de Dios en Primera de Efesios 17: pido al Padre de nuestro Señor Cristo que os dé espíritu de sabiduría. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Primera de Efesios 17: pido al Padre de nuestro Señor Cristo que os dé sabiduría, que os dé espíritu de sabiduría. Entonces, Jesús tiene Dios. Cristo tiene Dios. Fíjense ustedes. ¿Y qué quiero decirles con esto? Pues que Cristo no es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya tiene Dios. Y Dios solamente es uno, no dos. Porque si Cristo fuese Dios, habrían dos dioses. Porque fíjense ustedes, en 1 Efesios 17 confirma que Cristo tiene Dios. Y Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces Dios es uno y no puede ser Cristo, porque Cristo ya tiene Dios. Entonces, si Cristo ya tiene Dios, no puede ser Dios. Si Cristo tiene Dios, no puede ser Dios, porque si no habrían dos dioses y contradeciría lo que dice Deuteronomio 6:4, que dice que Dios es uno. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente, trillones de personas, creen que Jesús es Dios? Todo aquel que cree que Jesús es Dios tiene dos dioses. Todo aquel que cree que Jesús es Dios tiene dos dioses, porque Jesús ya tiene Dios. Entonces, si Jesús fuese Dios, ¿vale? Sería Jesús Dios y el Dios de Jesús. ¿Se dan de cuenta? Entonces habrían dos dioses. Y eso no es así. Eso es incorrecto. No hay dos dioses, no. Sino que solamente hay uno. Y ese único Dios que existe, que hay, es el Padre de Cristo, no Cristo. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que Cristo tiene Dios. Y les voy a mostrar algún versículo más. Juan 17:3 confirma que el único Dios verdadero que existe es el Padre de Cristo, no Cristo, ¿vale? Fíjense lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y miren ahora cómo hace la separación, y a Cristo, a quien tú has enviado. ¿Se dan de cuenta? ¿Se dan de cuenta? Miren lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, a quien tú has enviado. Entonces Cristo es un enviado. Y el único Dios es aquel que envió a Cristo. ¿Quién envió a Cristo? Pues el Padre de Cristo. Entonces, el único Dios que existe es el Padre de Cristo, no Cristo. Entonces, Jesús, ¿vale?, como le llaman muchos, o Cristo, no es Dios, ¿vale? Es imposible. Es imposible que Jesús sea Dios, ¿vale? Y les voy a dar más pruebas, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que en Juan 14:28, porque miren, les digo algo. Hay muchas personas que dicen: para mí Jesús es todo. Y dicen, toda la gloria para Jesús, toda la honra para Jesús. Eso es lo que dicen, ¿vale? Muchos. Eso es lo que dicen. Dicen que toda la gloria para Jesús, toda la honra para Jesús, pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay alguien que es más grande que Cristo. Sí, hay alguien que está por encima de Cristo, y Cristo mismo lo dijo. En Juan 14:28 dice que Cristo dijo: yo voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Fíjense ustedes que el mismo Cristo dijo que hay alguien mayor que él. Entonces Cristo no es lo más grande, Cristo no es lo primero, y por lo tanto hay alguien que está por encima de Cristo. Hay alguien que es más grande que Cristo. Hay alguien que es más poderoso que Cristo, y ese es su Padre. ¿Es que la gente va a dejar de mentiroso a Cristo? ¿Es que la gente que son idólatras, que adoran a Cristo,
van a dejarlo de mentiroso? Es que no le creen a Cristo. No creen en Cristo, porque Cristo mismo dijo que su Padre es mayor que Él. Entonces Cristo no es lo primero, entonces no se le puede adorar. ¿Por qué no se le puede adorar? Porque todo aquel que no adore a Dios es un idólatra. O sea, a ver, quiero decirles, todo aquel que adore a alguien que no es Dios es idolatría. Solamente se puede adorar a Dios, y Cristo no es Dios. Cristo no es Dios, porque Cristo ya tiene Dios. Cristo ya tiene Dios. Y Dios solamente hay uno. Y si Cristo tiene Dios, si Cristo tiene Padre, pues Cristo no es ni el Padre ni Dios, ¿vale? Cristo es el Hijo de Dios, no Dios. Y como Cristo no es Dios, y me baso en la Biblia para decirlo, ¿de acuerdo? No se le puede adorar a Cristo. Porque como digo, Cristo no es Dios. Y me baso con la Biblia para decirlo. Entonces todo aquel que adore a Cristo está cometiendo idolatría. Porque como digo, todo aquel que adore a alguien que no es a Dios es idolatría. Por lo tanto, no se puede adorar a Cristo. Podemos amarlo, hombre, vamos a ver, es nuestro hermano. Es nuestro Mesías. Él fue el sacrificio perfecto, pero no abolió la ley con eso, ¿eh? No. Gracias a ese sacrificio nosotros fuimos perdonados. Pero no abolió la ley con eso. Cristo nunca dijo que él aboliera la ley. No podía abolirla. ¿Por qué no podía abolirla? Pues porque los mandamientos no eran de él, sino de su Padre. Cristo no puede abolir algo que no es suyo. Los mandamientos no son suyos. Los mandamientos, los 10 mandamientos, no son suyos. Son de su Padre. Cristo no nos manda o sea, esos 10 mandamientos no son de Cristo, no. Son de su Padre. Cuando nosotros cumplimos los 10 mandamientos, estamos obedeciendo al Padre de Cristo, no a Cristo. Porque no es de Cristo los mandamientos, es de su Padre. Y la doctrina correcta, o sea, la doctrina de Dios no es de Cristo. O sea, no sé cómo explicárselo. Que la verdadera doctrina no es de Cristo, sino del Padre de Cristo. O sea, que nosotros, o sea, nosotros tenemos que basarnos, tenemos que estar firmes en la verdadera doctrina, y esa doctrina no es de Cristo, no, es de su Padre, porque su Padre es el que nos manda. Cristo no nos manda, es su Padre el que nos manda, porque Cristo es un mandado, ¿de acuerdo? Incluso Cristo mismo dijo, y miren esto, Cristo dijo que lo que Él habló, no lo habló por su cuenta, no, sino por cuenta de aquel que le envió. Es decir, el Padre de Cristo envió a Cristo. Entonces Cristo fue un mandado. Y un Dios no es ningún mandado. Y Cristo fue un mandado. Entonces, si Cristo fuese Dios, sería un Dios limitado. ¿Qué Dios sería ese? Que fue un mandado. Que fue obediente. Escúchenme lo que les digo. Que a Dios no le manda a nadie. Es Él el que nos manda. Y Cristo fue un mandado. Entonces, si Cristo fuese Dios, no hubiese sido un mandado. Sin embargo, Cristo fue un mandado porque su padre le mandó a decir lo que él decía muchas veces. Porque Cristo dijo, lo que yo hablo, no lo hablo por mi cuenta, sino por cuenta de aquel que me envió. O sea, que fue un mandado, ¿vale? Fue un mandado de su Padre. Y a Dios nadie le manda, es Él el que nos manda. ¿Me entienden? Entonces, si Jesús fuese Dios, sería un Dios limitado, ¿vale?
Un Dios limitado porque hay alguien por encima de él, hay alguien que es mayor que él, hay alguien que le mandó a él. Cristo fue obediente a su Padre. Fíjense ustedes, que Cristo obedeció. Que Cristo obedeció a su Padre. ¿Me entienden? Y Dios no tiene Padre. Dios no tiene Padre. ¿Me entienden? Dios no tiene que ser obediente a nadie. Nosotros somos los que tenemos que ser obedientes a Él, porque el que manda es Él. Él nos ama, Dios nos ama, ¿vale? Y Dios nos da conforme a nuestra necesidad. Pero Dios no tiene que ser obediente a nadie. Nosotros somos los que tenemos que obedecerle. Nosotros somos los que tenemos que ser obedientes a Él. Igual que Cristo fue también obediente a Él. Entonces, Cristo no es Dios. Otra prueba más. Otra prueba más. Dios no puede morir. Y todo aquel que diga que Dios murió en la cruz está cometiendo blasfemia. Porque yo he escuchado a gente decir eso, ¿eh? Yo he escuchado a gente decir eso. Y Dios, el Dios de Israel, nunca murió. Nunca murió, nunca murió. Siempre estuvo vivo, jamás murió. Dios no puede morir. Él es el dador de la vida. Dios no puede morir. Ningún Dios muere y solamente hay un Dios. Y ese es el Dios de Israel, el Padre de Cristo. Mi Dios. Y mi Dios no muere. Nunca murió. ¿Saben quién murió? El Hijo de Dios, Cristo. Él sí que murió y resucitó al tercer día. Pero Dios nunca ha muerto. Todo aquel que diga que Dios murió está cometiendo blasfemia. Mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Así que Cristo no es Dios. Decir que Cristo es Dios, eso fue una falsa doctrina que impuso el emperador romano Constantino, que por cierto, los que mataron a Cristo no fueron los judíos, como muchos cristianos dicen, sino que fueron los romanos. Los romanos fueron los que mataron a Cristo, no los judíos, ¿vale? Porque es que siempre dicen, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Entonces, ¿qué hacemos con los discípulos de Cristo que eran judíos? ¿Qué hacemos entonces con los discípulos de Cristo que eran judíos y lo reconocieron? Y el de la mano seca, y el paralítico, y la hija de Jairo, y todos los que le seguían que eran judíos. Entonces, por favor, que nadie diga, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Alguno no lo reconoció, algunos. Pero muchos lo reconocieron. ¿Qué pasó cuando le dio de comer a miles de hombres? Incluidos, sin contar niños y eso, me parece. Eran judíos todos ellos. O sea, que muchos judíos lo reconocieron. Como digo, la hija de Jairo, el de la mano seca, el paralítico, los discípulos, incluso Cristo era judío, así que por favor, ya basta de antisemitismo, ¿vale? Entonces, el que murió fue Cristo, y que no digan, porque hay muchos que dicen, no, pero murió solo su cuerpo, murió la carne, ¿saben? Entonces, si dicen que solo murió la carne, entonces ¿qué pasa? Que Cristo dejó de ser Dios y luego era Dios. O sea, Cristo, entonces quieren decir que Cristo era Dios a veces y a veces no era Dios. Miren, Cristo nunca ha sido Dios, ¿vale? Y si murió fue porque nunca fue Dios. Porque Dios no puede morir, como digo. Y quería compartirles esto. Compartan este video con todos sus contactos, ¿de acuerdo? Para que sepan de esto, ¿vale? Que Jesús no es Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Que Dios les bendiga.